Gracias a todos por haber venido a escuchar lo que tenemos que contaros. Espero que os sea de gran interés. Y bueno, pues en mi caso, como ya ha dicho Armando, me he dedicado un poquito a coordinarlo todo, a llevar un poquito, a ayudar a los alumnos a llevar a cabo los trabajos que vemos que pueden ser de gran interés. Y bueno, lo primero que quiero decir es daros las gracias a vosotros por haber participado en esta idea, con la motivación con la que habéis participado, que ha sido bastante agradable el tutelarlos. Y bueno, dar las gracias también, como no, a Metro y a Madrid Calle 30, que son las entidades con las que más solemos trabajar, y hasta ahora la colaboración está siendo, creo yo, bastante productiva y sobre todo bastante agradable. Parece que formamos un buen equipo de trabajo. Bien, pues como en ediciones anteriores hemos seguido centrados en lo que es lo nuestro, que es buscar el calor residual o cualquier tipo de energía que nos encontramos bajo tierra. Bajo tierra en un lugar concreto, que son las infraestructuras subterráneas que tenemos en el municipio de Madrid. Y como ya digo, fundamentalmente en dos de las infraestructuras que tenemos en el municipio, que son las de Metro y las de Madrid Calle 30. Y todo ello pues por un motivo que ya ha salido a colación en esta sesión ya, que es el que buscamos algo más sostenible, un modelo más sostenible. Y hasta ahora, para buscar esa sostenibilidad, en lo que nos estamos centrando es en reciclar la energía que podemos encontrar. Reciclarla porque, evidentemente, en esta ciudad de Madrid, tan grande, tan compleja, hay muchísimas posibilidades de rescatar ciertos residuos que todavía tienen cierto valor. En este caso es un valor energético. Y esa energía pues nos la encontramos que ahora mismo es un desecho, pero que con ciertas tecnologías podemos valorizar. La forma de valorizar es fundamentalmente utilizarlas para un nivel térmico que requiera un proceso que requiera de ese nivel térmico, o tratar de valorizarlas variando esa temperatura a la que encontramos ese calor residual. Así que bueno, ¿cómo podemos aprovecharlo? Pues encontramos varias formas que las llevamos estudiando en los 3 años anteriores de vida del aula, que son sobre todo con una bomba de calor, ya sea conectándola al suelo, al aire o al agua que encontramos en estas infraestructuras, jugando con tecnologías más simples como son los intercambiadores de calor, o buscando una vía más elegante como es la termoactivación de estructuras subterráneas. La bomba de calor, creo yo que muchos de los que estáis aquí, de los que estén viendo esta presentación en streaming, sabrán lo que es bomba de calor, pero sé que hay alumnos por aquí pues que son de primero o que de otros cursos que no saben lo que es una bomba de calor, así que lo voy a contar. Es una maquinita que básicamente bombea la energía como una bomba de agua bombea el agua, de una cota inferior a una cota más alta. Básicamente es eso. Y tiene unas características particulares muy curiosas, como por ejemplo que por cada vatio eléctrico que metemos a la bomba de calor, pues nos devuelve entre 2 y 4 vatios térmicos, más o menos. El caso es que, bueno, pues en la imagen ahora podéis ver a un lado este salón de actos más vacío y al otro lado la fachada de la escuela en invierno. Esa bomba de calor pues nos puede bombear energía de fuera hacia adentro y funcionar en un modo de calefacción, diríamos, subir la energía que tiene el aire de la calle mediante ese equipo que se puede ver ahora en pantalla a un nivel térmico superior, de tal forma que nos pueda calefactar y conseguir aquí el confort térmico que nosotros ahora mismo buscaríamos. Para conseguir esto pues tenemos a un lado de color azul un intercambiador de calor que funciona con el exterior, que funciona a baja temperatura, una temperatura por debajo del aire de fuera, y al otro lado tenemos un serpentín que está en color rojo, que ha incrementado su temperatura del fluido que va por esas cañerías. Para incrementar la temperatura lo que hacemos es trabajar con un fluido que en ciertas condiciones aumentar su presión significa aumentar la temperatura. Así que si ese fluido está fuera a baja temperatura puede robar energía del aire exterior, y al aumentar su presión aumentamos su temperatura y esa energía nos la devuelve a la temperatura que nosotros queremos, que en este caso sería la suficiente para calefactar esta sala. Pero bueno, ya sea funcionando de esta forma, en modo calefacción, moviendo una pequeña válvula que tenemos en el centro de la imagen, pues resulta que conseguimos funcionar también en modo refrigeración. Y esta máquina lo que nos dice es que en invierno nos puede dar calefacción, en verano nos puede dar refrigeración, e incluso durante todo el año nos podría dar agua caliente sanitaria.
Y del mismo modo que una bomba de agua funciona mejor cuanto menores son las cotas entre las que queremos subir ese agua, pues aquí nos encontramos con que la bomba de calor pues bombea mejor el calor cuanto más cercanos son los niveles térmicos entre los cuales estamos pues moviendo esa energía. Y hasta ahí puedo contar de la bomba de calor para introducirla. Las otras tecnologías que he mencionado para poder aprovechar ese calor que nos podemos encontrar en el subsuelo, entre ellas estaban los intercambiadores de calor, que creo que todo el mundo, pues aquí no hace falta explicarlo mucho. Se parece mucho al típico radiador de un motor de coche de combustión, uno tradicional. Tenemos por un lado un ventilador, que en esta imagen se puede apreciar, con su motor eléctrico correspondiente, y si le giramos nos encontramos con lo que es a lo que normalmente llamamos radiador del coche, ese conjunto de tubos por cuyo interior circula agua normalmente o agua glicolada, y un montón de superficie metálica plana, plaquitas de metal, que son las aletas que ayudan a mejorar la termotransferencia del asunto y a que el equipo pueda ser más compacto. Pues bien, estos equipos pueden ser pequeños, pueden ser del tamaño del radiador del coche, radiador de camión más grande o todavía muchísimo más grandes. Realmente en el mercado los hay de todos los tamaños. El caso es que con este tipo de equipo fue con el que iniciamos esta andadura del aula, explorando las vías con las cuales podíamos utilizarlo para reducir un poquito la temperatura del aire de ventilación que entra en el metro. ¿Y cómo lo reducíamos? Pues con agua, haciendo circular por el interior de los tubos del cambiador agua que estaba a menor temperatura que el aire ambiente. Y resulta que ese agua pues estaba en la propia infraestructura subterránea. Nos encontramos estos pozos de agua que recogen ese agua de irrigación o de donde venga, tanto en las infraestructuras de metro como en las infraestructuras de Madrid Calle 30. Y resulta que ese agua tuvimos la oportunidad de poder medir la temperatura y vimos que en verano la máxima temperatura que alcanzaba eran 18 grados, con lo cual podíamos aplicarlo para, no digo climatizar en términos de refrigeración como convencionalmente entendemos, de poder bajar la temperatura del aire de entrada al metro a una temperatura de confort de 24 grados, pero bueno, sí que se podía bajar de 30 a 27 o hacer un poco de juego para que la sensación de confort dentro del metro fuera más agradable. Para poder entrar ese aire a las infraestructuras o para poder moverlo siempre hay ventiladores. En metro, pues con una configuración similar o más compleja de la que veíamos en el esquema anterior, y en un túnel como los que podemos encontrar en las infraestructuras de Madrid Calle 30, pues de este tipo. Unos ventiladores que son de un tamaño considerable. Siempre que hemos hablado con estos socios al respecto del tamaño de estos ventiladores nos dicen, pues nada, pequeñitos, 100.000 metros cúbicos a la hora. Y claro, si hacemos cuentas, esos ventiladores que en este mundo son pues el estándar, resulta que un piso normal de aquellos en los que podemos vivir, pues pueden ventilarlo en menos de 7 segundos. Así que es un caudal considerable, aunque si hablamos de 100.000 metros cúbicos a la hora parece que nos perdemos con el número. Pero bueno, con ese con ese trasiego de aire que podemos hacer, basta con que esté a unos grados de temperatura diferente a lo que se podría estar, por ejemplo, el aire de la calle, como para que tengamos una gran posibilidad de aprovechar ese salto de temperatura. Y bueno, por último, la última tecnología que quería mencionar es la termoactivación. Esto de la termoactivación a lo mejor es más nuevo para muchos de los que me escuchan, pero su fundamento físico es muy simple. Es muy simple, aunque llevarlo a cabo constructivamente es algo más complejo, por un motivo fundamental. Hay que hacerlo en el momento de la construcción, de la obra nueva. Y la idea es que la estructura que vayamos a construir, tenemos que hacerla ya con unos conductos por los cuales pueda circular un fluido que pueda variar su temperatura, robar energía o cederla a su paso por esa infraestructura, que pueda ser una cimentación o todo lo que soporta a ese túnel, en este caso de la representación de un tren. Bien, pues con estas tecnologías, en el momento de iniciar la andadura del aula, establecimos unas líneas generales de trabajo que tenían que ver, por un lado, con evaluar qué energía podemos sacar de estas infraestructuras y, por otro lado, una vez obtenida esa energía, cómo la usamos. Así que, partiendo de esos dos puntos, nos planteamos ya unos objetivos más concretos. En el caso de Madrid Calle 30 hablamos mucho
de establecer un mapa del potencial energético que hay en la traza de los túneles. Y luego terminamos concretándolo más, como posteriormente hablará uno de los alumnos, Iciar, que es cómo aprovechar ese recurso en el caso de una instalación concreta, que es un edificio municipal que hay en Matadero, que es la Casa del Lector. Y en el caso de Metro, pues hablamos de un objetivo muy concreto al principio, que era cómo refrigerar un poco el aire de entrada en estaciones de la red, así como analizar todas las posibilidades que tenemos de, una vez tenemos ese calor residual que se produce en Metro confinado en los túneles o trasegado por esos ventiladores o por el agua que aparece en la infraestructura, cómo podemos llegar a aprovecharlo y para qué. Y así, pues bueno, con esas ideas, lo primero que hicimos fue formar un equipo de trabajo, que quiero mencionar y agradecer pues a la colaboración de Juan Manuel González, de José Antonio Fernández y de Alberto Abánades, porque son profesores del departamento que desde un primer momento, pues, bueno, un primer momento, el segundo año, en el caso de José Antonio, pues empezaron a colaborar y ayudar un poco. Pero bueno, sobre todo quiero agradecer a todos los alumnos que han pasado por aquí, que quiero citar. El primer año, el 18-19, pues participaron como alumnos de grado Ezequiel, Jaime y Patricia. Ezequiel del grado de Ingeniero de la Energía y Jaime y Patricia del grado de Industriales de la especialidad de Técnicas Energéticas. Y acompañándoles estuvieron 3 alumnos de máster, Yone, Fernando y Julián. Ellos 3 también, aunque de diferentes másteres, unos del máster de Energía, otros del máster de Ingeniería Industrial, todos ellos de especialidades relacionadas con la energía. Este, digamos, perfil monotemático de especialidad de energía cambió un poco el siguiente año. Apareció María, que era del máster de Industriales, pero de la especialidad de Organización, para dar otro estilo a los análisis que hacíamos, poniéndole ya la variable económica con bastante rigor. Y también participaron Jorge, del grado de Industriales, y Sofía, del máster de Industriales. Y bueno, pues de ellos 3 hicieron buenos trabajos y fueron muy útiles para hacer crecer al aula, y en particular Jorge continuó el año siguiente. Continuó pues por un motivo que vimos que podía ser muy interesante de explorar, que era como él se había dedicado a trabajar con un software muy particular y un tanto complejo. Le ofrecimos la posibilidad de que nos ayudara a ayudar a los alumnos que iban a entrar al aula para que su periodo de aprendizaje se redujera y que así el potencial de resultados de sus trabajos fuera mayor. Y así, pues Jorge echó una mano y ayudó a los 4 alumnos que aparecieron en este curso, que fueron Rubén, Javier e Iciar, que están por aquí, y Guillermo. Rubén, Javier e Iciar pues son alumnos de grado de Ingeniería de la Energía y grado de Industriales, técnicas energéticas o todo relacionado con la energía. Y por último, Guillermo es del máster de energías que tenemos aquí en la escuela, en la universidad, mejor dicho, de la especialidad de energías renovables. Bueno, pues con este equipo de trabajo ya empezamos a hacer trabajos este año. Y lo que ellos encontraron al entrar aquí, pues fueron lo que habíamos hecho previamente. Y lo que habíamos hecho previamente fue sobre todo pues desarrollar metodologías, analizar datos que nos facilitaron Madrid Calle 30 y Metro. Y con esas metodologías lo que vimos es que a partir del recurso que podíamos encontrar en las infraestructuras en forma de, ya fuera de geotermia, de aerotermia o de hidrotermia, o en forma de tierra, aire y agua, cómo podíamos aprovecharlo. Habíamos visto que podemos aprovecharlo sobre todo pues para climatizar en forma de refrigeración o calefacción, para producir agua caliente sanitaria y, como no, pues ese primer ejercicio que hicimos de atemperar el aire de entrada a las estaciones de metro. Aparte hubo otros antecedentes, no tan interesantes para el trabajo que han realizado ellos, pero sí para el aula, como fue, por ejemplo, pues que ya algo hicimos que llamó la atención, de tal forma que algunos centros universitarios e incluso algunos centros extranjeros, como fue el caso de la Universidad de Buenos Aires, nos contactó para empezar a buscar vías comunes de colaboración. Si bien vino la pandemia y esas colaboraciones pues se complicaron bastante, pero no obstante ahí están y la idea es ir retomarlas. Pues bien, después de estos antecedentes ya viene el trabajo que han realizado ellos, y ese trabajo, digamos que son 3 trabajos o 3 líneas. La primera, que aquí Ciar va a comentar algo al respecto, fue ver cómo podíamos climatizar la Casa del Lector con la ayuda de ese recurso energético que aparece en un pozo de Madrid Calle 30 que está al lado de las instalaciones susodichas.
Y bueno, la idea de aprovechar ese agua del pozo fue con la hidrotermia. Bombeando el agua que tenemos ahí, como Madrid Calle 30 lo tiene que bombear para vaciar el pozo, pues la idea era, antes de deshacernos de ese agua, lo hacemos pasar por una bomba de calor y tratamos de sacar de ella, de ese agua, energía, ya sea sacar calor o conseguir refrigeración. Y bueno, para los que no conozcan dónde está la casa del lector en cuestión, pues aquí he puesto un plano de Google Maps donde se ve lo que son el recinto de Matadero y la casa del lector, allí cerca de la plaza de Legazpi. Este es el aspecto que tiene por fuera este edificio de la casa del lector. Como se ve, es una construcción singular, tiene bastantes años, ha sido sometido a diversas rehabilitaciones energéticas y bueno, pues el trabajo se inició con Jorge, no este curso 2021, sino el anterior, solo que como vino la pandemia, pues nos fastidió el poder analizarlo en condiciones. Empezamos a analizarlo, pero ha sido este año cuando pues Itziar y Jorge pudieron visitarlo. En la foto aparece la mochila de Jorge, que se ve bastante bien, y ver de primera mano todos los detalles que en un plano o en la documentación del edificio no aparece, como pueda ser ciertas modificaciones que se han hecho que se escapan al alcance de esa documentación, el uso que a veces se modifica de la planificación a la explotación del mismo, así que había muchos detalles que había que pulir. Y con esos detalles que se buscaron pulir, se reevaluaron los resultados. Estos resultados se hicieron inicialmente con un software bastante utilizado en empresas de ingeniería y arquitectura, que es CIPE, y se mejoró el modelo, se adaptó mucho mejor a lo que realmente tenía que ser. Ahí pueden ver dos imágenes del modelo que hizo Jorge al modelo que mejoró Itziar, y que bueno, tiene unos cambios ostensibles en fachada, pero también en sus tripas tiene ciertos cambios que cambian los resultados. Y bueno, aparte de hacerlo con CIPE, como Itziar conocía otro software que es el Revit, bastante utilizado también, sobre todo en arquitectura, pues en su trabajo se pudieron comparar los resultados al respecto de los dos software, que aunque los inputs fueran los mismos, el tratamiento de los mismos se hace algo diferente. Y eso da lugar a resultados pues algo diferentes también. La cuestión es que conseguimos unas horquillas de valores bastante interesantes de cara a la capacidad de climatización que se pueden cubrir en las naves que componen lo que es la casa del lector, y que posteriormente pues Itziar comentará de una forma mucho más visual que la que yo estoy poniendo aquí ahora. Y bueno, pues esto por parte de ese estudio, que no quiero meterme demasiado en temas técnicos para no aburrir. Y ahora paso al siguiente, que es bastante llamativo. Trabajo en el cual ha participado Javier, que está por aquí, que luego contará un poco cuál ha sido su experiencia al respecto, y que tenía que ver con cómo aprovechar el calor residual de la estación de Sol, bastante cálida en lo que es la red de metro, y que está al lado del edificio de la Comunidad de Madrid, el edificio que creo que muchos conocerán, que es la Real Casa de Correos. Aquí se puede ver pues en una imagen lo cerquita que están ambos dos, el cartel de Metro de Sol y allí pues la cúpula del edificio en cuestión. Y aquí se puede ver el edificio en cuestión y la estación de metro en la parte inferior izquierda. Así que la cercanía llama a tratar de aprovechar ese calor de alguna manera, y por qué no con un edificio tan emblemático. Eso sí, el aprovechamiento que planteamos tiene una pequeña restricción, y es la situación de metro. Desde el primer momento Javier nos decía que metro genera todo el rato calor, y lo que quiere hacer es pues librarse en cierto modo de esa generación de calor. Así que este estudio se orienta hacia el aprovechamiento en forma de calefacción y de producción de agua caliente sanitaria. Pero bueno, aunque ya habíamos empezado a estudiar el potencial de la estación de Sol desde el punto de vista de energía residual, de cara a colocarlo en la estación en el edificio de la Comunidad de Madrid, nos encontramos con la pandemia, y esa pandemia nos ha imposibilitado el poder hacer una visita como nos habría gustado para evaluar correctamente las cargas térmicas. Si bien hemos conseguido reunir la suficiente información como para iniciar el estudio, en cierto modo, pues lo que nos pasó con Matadero hace 2 años nos ha pasado con este edificio durante el curso 2021. Y bueno, pues la idea fue
como no podía ser de otra forma, vamos a trabajar el edificio, ver cómo es su comportamiento para tener datos representativos, no tan solo los años de un año concreto, donde tengamos las facturas concretas para un año que a lo mejor no es representativo climatológicamente hablando. Así que a partir de los planos del edificio, aquí está el de Ventura Rodríguez, y el uso de ese software especializado, CIPE, se empezó a construir el edificio para analizarlo térmicamente, y con ello pues se consiguieron unos resultados bastante interesantes, hasta el punto de que se puede cubrir toda la demanda de agua caliente sanitaria que las normas indican que son de diseño, y más del 25% de calefacción para un año tipo climatológicamente hablando. Como decía antes, pues la pandemia nos impidió hacer todo el análisis con las visitas en profundidad que nos habría gustado hacer al edificio para poder realmente afinar el cálculo. Pero sí que hemos visto que se podría llegar incluso a un 100% de cobertura de la demanda de calefacción en ciertas circunstancias cuya incertidumbre, pues bueno, tendremos que afinar este curso. Y bueno, y por último, el trabajo que ha desarrollado Rubén, que en un principio queríamos analizar el aire, el potencial del aire de los túneles de Madrid Calle 30, y al final incluso llegaste Rubén, a aplicarlo a unas viviendas. Así que superamos con creces lo que teníamos pensado inicialmente. Y bueno, pues ese estudio se basó en el aire, comportamiento del aire en el túnel, que como en cualquier túnel, pues el aire hace unas cosas un poquito diferentes, y sobre todo si es un túnel con tráfico rodado, fundamentalmente de motores de combustión térmica, que tienen una ineficiencia, como todos sabemos, importante. ¿Y dónde va esa ineficiencia? Al tubo de escape, al aire que lo rodea. Así que ese túnel nos está recolectando toda esa energía residual. Y bueno, como la recolecta sobre todo en forma de aire, pues lo primero que estudiamos fue el aire de la calle. El aire de la calle, y luego ver las temperaturas del aire de dentro del túnel. Y para analizar ese aire de dentro del túnel, Madrid Calle 30 nos facilitó generosamente un montón de información, y era la información que registran sus detectores de incendio, que tienen un sensor de temperatura, y esa medida de la temperatura cada pocos segundos y cada pocos metros estaba siendo guardada. Así que con toda esa información y un gran esfuerzo por parte de Rubén y del ordenador de Rubén, que se calentaba bastante, para cada uno de los tramos de los túneles, pues buscó qué pasaba con la temperatura. Y aquí os he puesto solo un ejemplo de todo el brutal análisis que hizo Rubén, y que dio lugar a ver pues cosas como las que vemos aquí, que a lo mejor con tanta línea azul y tanto número no se aprecia bien, pero resulta que la temperatura del aire del túnel varía muy poco. Eso, a lo mejor desde el punto de vista de un espectador, pues no nos dice nada, nos gustaría ver variaciones más fuertes, pero desde el punto de vista técnico esto es importantísimo, porque nos encontramos ante un foco térmico, en cierto modo. Y ese foco térmico, que es tan estable, nos lleva a que podamos aprovechar bastante bien la energía con un diseño bastante fino de los equipos que lo aplicarían. Así, una vez visto eso y esa pequeña variación de temperatura, que luego daré algún valor, y que Rubén me podrá corregir, por supuesto, se analizó el potencial de climatización de ciertos edificios, de un edificio de viviendas y también de viviendas unifamiliares. Y bueno, como no teníamos un edificio objetivo, una vivienda unifamiliar objetivo, pues fuimos a por un edificio tipo, que se puede ver aquí. También a por un una vivienda unifamiliar, y se analizaron diferentes posibilidades de climatización. Por ejemplo, en esta imagen pues he rescatado el suelo radiante. Y con ello se obtuvieron ciertas conclusiones que ya he emplazado a la última parte de mi presentación, que es el resumen de resultados realmente. Así, con este mapeado completo que se hizo de las posibilidades del aire de Madrid Calle 30, de esos túneles, pues vimos que la diferencia de temperatura del aire en esos túneles pues ronda un valor muy pequeño entre verano e invierno, y también a lo largo de la traza del túnel, lo cual es importantísimo, porque eso significa que si Madrid Calle 30 dice, oye, vamos a poner un prototipo, ese prototipo le podemos colocar donde queramos, salvo demasiado cerca de las bocas del túnel. Y además, por iniciativa de Rubén, pues vimos que los resultados de cara a climatizar viviendas, pues resulta que son bastante interesantes.
Todo esto podríamos relacionarlo, por ejemplo, con lo que se hablaba al principio de esta sesión, de carbonización de la ciudad. Pues aquí podemos ahorrarnos bastantes emisiones de CO2 en términos, por ejemplo, de gas natural. En el caso de la casa del lector y el trabajo que ha hecho ICIAR, pues nos encontramos con unas conclusiones similares, dado que podemos tener una importante cobertura de la climatización, de nuevo reducimos las emisiones. Y lo mismo con Metro. Todos estos trabajos que hacemos al final se relacionan con lo mismo. Aprovechamos un residuo, reciclamos una energía que de otra manera se perdería y con ello evitamos la emisión de CO2. Y bueno, para ya terminar de verdad, comentar que una conclusión importante, por lo menos para mí, y creo que para el gerente Armando y para los socios y el presidente, es que el aula está creciendo, sigue creciendo. Desde aquellos primeros pasos que dábamos hace unos años y estas jornadas que la hacíamos en el aula C, bastante más pequeña y sin retransmisión, pues ahora retransmitimos, hay más gente, lo cual es bastante agradable. También hemos conseguido hacer un efecto llamada para, hacer que más profesores se unan a esta causa, como son dos compañeros del departamento, Susana Sánchez y Javier Rodríguez, y una persona más que viene de más lejos, Ignacio González, que viene de la Escuela de Caminos y que nos va a ayudar sobre todo en todo lo que tiene que ver con la termoactivación. Y bueno, vienen más profesores y también vienen nuevos proyectos, con un nuevo socio como es Canal de Isabel II, que ya nos ha propuesto varios proyectos nuevos bastante interesantes que esperamos acometer este año con la misma ilusión y motivación que ya me han manifestado varios alumnos que van a entrar en el aula que piensan dedicarle. Así que bueno, con esto termino y bueno, pues muchas gracias por su atención.